Ignacio de Mendibure me está esperando. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo decía que la presidenta habló de los logros de los 10 años, pero la verdad que no habló mucho del presente y seguramente eso se esperaba. En el caso de la industria, ¿por qué está estancada la industria? Bueno, el proceso, digamos, ya lo vinimos viendo, ya desde el año 2011 salimos de la crisis, salimos bien de la crisis. Y el estancamiento, la caída nuestra a nivel de actividad fuerte se produjo a partir del segundo semestre del año pasado, básicamente liderado por dos sectores muy importantes, que era el sector automotriz y que era el sector de metales básicos. Son dos sectores que solos representan casi un 40% del índice industrial, así que ahí tuvimos dos focos muy concentrados de la caída del nivel. Creo que el año pasado, además, el 2012, en la Argentina nos encontró, yo creo, un escenario que a veces lo charlábamos, exagerado a lo mejor de lo que se preveía de la crisis internacional. Se pronosticaba un segundo semestre que el mundo poco menos que iba a estallar. Sí. Y se tomaron medidas en función de eso, preventivas, que tuvo que ver con cuidar el saldo de la balanza comercial y los dólares. Sí. Bueno, por supuesto la crisis no fue tal y yo creo que al aplicar esas medidas, que muchas veces coincidíamos en los objetivos y no coincidíamos en los métodos, también afectó el nivel de actividad. Cuando pusimos en marcha todo el tema del control de importación, las DEJAI, la importación de insumos, ¿te acordás que nosotros advertíamos que el tema de insumos requería una sintonía muy fina, porque por cada punto del Producto Bruto Industrial que crecía, subían 3 las importaciones? ¿Y no se dio la sintonía fina? En el primer momento no, después a medida que el año fue avanzando se le fue tomando, es decir, la mano a este sistema, pero creo que eso también afectó el nivel de actividad. Bueno, lo que vemos, también hubo medidas que tenemos que saber que se implementaron que fueron novedosas y ya han quedado, como es el intento de buscar financiamiento de forma original, a través no solamente del crédito del Bicentenario que ya funcionaba, sino a través de la resolución, creo, 58, 30 y pico del Banco Central, que prácticamente obligó a los bancos a prestar el 5% de sus carteras al sector productivo. Esto también, yo creo, sobre fin de año tuvo un impacto importante, tuvo un acatamiento importante. Los dos tramos fueron casi 30.000 millones de pesos. Los dos tramos. Ahora, todo esto tardó en ponerse en marcha. Pues yo creo que esas son cosas que este año van a causar un efecto distinto, ¿no? ¿Vos pensás que este año se va a revertir, la industria va a crecer este año? Yo creo que este año va a ser mejor. Va a ser mejor, a ver, dependemos de algunas cosas también, como siempre, ¿no? Una es Brasil. Brasil en estos dos sectores que yo te acabo de mencionar influye mucho. Y puntualmente Brasil está en el sector automotriz con una necesidad importante, hizo un plan de promoción de venta. Los autos que nos compran a nosotros no los pueden hoy por hoy abastecérselo ellos. Por eso que hay un primer periodo bueno, pero no hay que quedarse en los laureles porque es un primer periodo donde no lo va a poder hacer. Vos me decís que ves un año mejor que el anterior, que le fue malo. Digo, ¿qué te parece que hay que hacer para volver a ese crecimiento vigoroso que tuvimos en los años anteriores? Primera parte digo porque vemos que es un año mejor. Primero, porque ese escenario que veíamos el año pasado, que veía el gobierno, tan complicado, creo que internacionalmente este año no está. Sí. Creo que el cuadro externo de nuestra economía es mejor. Tenemos casi 10.000 millones adicionales por el tema soja, tenemos menos vencimientos externos, que tenemos menos necesidades externas, que fueron lo que el año pasado, a mi entender, condicionó tanto estas medidas, a mí, en muchos aspectos desprolijas, que afectaron el nivel de actividad. Creo que este año eso no se da, y creo que además la experiencia del año pasado en la aplicación, identificar los sectores donde los insumos eran imprescindibles, ha mejorado. Así que eso no tendría que impactar de la forma que debe impactar. ¿Dónde está la clave? Para mí la clave está en concentrarse con mucha fuerza en la competitividad. Espero que haya una comisión, ¿sabes? Una mesa que tiene el Ministerio de Economía, con la ministra de Industria, con Banco Central, Secretario de Comercio, que está funcionando en la coordinación de esto, funcione a pleno. Esto va a ser clave, porque yo creo que aquello que uno a veces viene tolerando, a partir de este momento tiene que ser sintonía fina. Y otro tema son las paritarias y la redistribución del ingreso. ¿Estás de acuerdo con el acuerdo de precios como método para bajar la inflación? Sí, pues estoy de acuerdo. Yo creo que lo teníamos que haber aplicado distinto. A mí me hubiese gustado, que al principio de año se había hablado, que
cuando llegamos al tema de las paritarias, podría haber tenido un paquete, ¿no? Un set de cosas que todas hicieran a que mejorara el salario real, ¿no? Y creo que a lo mejor eso podía estar dentro de este contexto, un compromiso nuestro sobre los precios, el tema de ganancias que también se distribuyó. Me hubiese parecido que haberlo hecho en forma conjunta nos hubiera permitido a nosotros y a los trabajadores trabajar sobre lo que a los dos nos preocupa, que es la recuperación del poder adquisitivo del salario. Hay distintas miradas en el gobierno sobre las razones de la inflación. Hay funcionarios que piensan que tiene que ver con el abuso de posición dominante de ustedes. Correcto. De los Yo no creo. industriales. A ver, vos sabés que la inflación nunca hay una sola causa, ¿no? Y hemos charlado muchas veces. Bueno, hablemos de esa. Vamos a hablar de ese tema. Primero, estoy a mi sector, el sector textil. Para tener una idea concreta, de un jean, digamos que lo que la gente ve, de una marca premium, digamos, al público. ¿Cuánto te crees que es el costo industrial total? El 14%. Pero vos me estás hablando de un mercado de competencia como es el textil. Bueno, pero vamos ahora a hablemos los de las formadores. alimenticias, por ejemplo. Bueno, que vamos hay a los dos tipos que formadores. te fabrican aceite, dos tipos que te fabrican harina. Yo te puedo asegurar, me gustaría que tuviera Guillermo, para que lo charlemos, Moreno. Todas esas empresas, ¿te imaginas que están pasando 2 veces por semana desde hace 4 años por la Secretaría de Comercio Interior? Así que si hubiera una posición, abuso de una posición dominante, hubiera existido precios que no correspondían, te puedo asegurar que lo hubieran corregido. Así que creo que tenemos, y acá me parece importante, poder de una vez por todas desagregar dónde están los mayores costos, o los costos, porque de un producto, el bolsillo es uno solo, el consumidor es uno solo. Hay que ver cuánto de eso fue a la tarjeta de crédito, cuánto fue al sector financiero, cuánto fue al sector comercial, al retail, y cuánto realmente ha ido a lo que tiene que ver con el precio salido de fábrica. Creo que se está haciendo esto. Yo creo que hubo una concentración también más en las redes comerciales. Fíjate que el comercio casi se quintuplicó en la capital y solamente la oferta de locales comerciales subió un 38% en todos estos últimos años. Entonces creo que eso, antes que tirar, ¿viste? Siempre lo primero que uno se tienta es a buscar culpables en vez de dónde están los problemas. Esta es una palabra que se escucha mucho. Los formadores de precios, con lo cual yo estoy de acuerdo. Claro, yo he visto facturas de industriales a la cadena de supermercado y después veo el precio del supermercado, donde el supermercado en un comestible tiene un margen del 100%. Ahí hay un problema. Hay un problema. Vos fijate, ese capital, no quiero meterme con otro sector, pero es bueno tratarlo. Sí. Vos sabés que aparte rota con el capital nuestro, ningún supermercado paga antes de lo que cobra. Quiere decir que es como una tubería, que cobra un peaje porque las cosas pasen. No digo sí que no tengan gastos o lo que sea, pero creo que ahí es muy fácil. Lo dicen todos los sectores. Fíjate, lo que es salido de fábrica y lo que es comercio. Pero esto es un debate que nos debimos hace tiempo, que es entender lo que pasa. Porque si no, ¿cuál es, Roberto, el problema? Que buscamos nuevos clichés, formadores de precios. Yo me gustaría, invitaría a ver los precios de Siderar, los precios de Somis, perdón, de Asindar, los precios del aluminio, los precios automotrices, dicho por Guillermo Moreno, no por mí. ¿Cómo han aumentado en estos últimos años? Entonces creo que ¿Qué tenemos... dice Moreno? ¿Comentar un poco? No, bueno, sí, los tiene a todos. ¿Te imaginas que conoce los celulares? Pero la inflación en algún lado está. Exactamente. Este es lo que nos debemos. Lo que me gustaría que no caigamos en este tema, en este simplismo, de decir, son los factores concentrados o no es así. Entonces yo creo que para este año que viene, que yo creo lo veo mejor para nuestro sector, lo veo dependiendo de Brasil y de lo que nosotros hagamos, por todo lo que te dije, es clave concentrarse con mucha fuerza en los temas de competitividad y sobre todo, por eso me alienta mucho esta mesa que integran estos 4 importantes sectores del gobierno para coordinarlas, porque tiene que ver con coordinar la política de ingresos, con la política fiscal, con la política tributaria, con la logística, con todo lo que hace a la competitividad. Ojalá, de una vez por todas, ataquemos que ese es el problema, que para mí fue lo que nunca hicimos con permanencia en la Argentina. Entonces, ¿sabés? Cuando la competitividad vos no la perdés en un solo lugar, vas perdiendo por logística, por distribución, por sistema financiero, sistema tributario, sistema laboral. Cuando juntaste todos los pedacitos, te significó una pérdida tan grande que siempre históricamente acudimos, en vez de a trabajar en profundidad, como espero se haga ahora, a la magia devaluadora o a la magia endeudadora. En vez de resolver, te traía
digamos, un alivio transitorio, pero el problema lo seguías teniendo. Entonces, a partir de la devaluación, ya estabas preparando la próxima. ¿No tiene Argentina, como Brasil hoy, un retraso de tipo cambiario, por lo menos con respecto a hace unos años? Sí, yo creo que lo podemos discutir, pero no lo puedes discutir solo. Es decir, creo que no hay que hacer perito mercantil. Aunque vos mires la evolución de los precios internos con el tipo de cambio de los últimos tiempos, te da la cifra, la da con claridad. Fíjate, mi sector textil, hoy estamos con un sueldo de convenio, sector de indumentaria textil, de entre 1.500 y 1.700 dólares, ¿no? En dólares es uno de los más altos que hemos tenido y, por supuesto, mucho más alto de la región. Entonces, ahí sí, te lo pueden decir los otros sectores, las empresas que tienen en plantas productivas en otros países, te da esa comparación. Ahora, si vos me decís, la solución pasa otra vez por tipo de cambio, no, desde ya te digo, ¿por qué? Porque vamos a generar otra vez de producir la tranquilidad que ya lo hicimos, que ya lo arreglamos, y no es así. Después, ¿cuál es el tipo de cambio que nosotros siempre pensamos? Nosotros llamamos un tipo de cambio de desarrollo, un tipo de cambio de largo plazo, un tipo de cambio que desaliente la dolarización de la economía, un tipo de cambio que para mí garantice la inversión de largo plazo. Y el año que viene, este año, el otro tema que también vemos con importancia, que se empiecen ya hay más gimnasia, que es el tema financiero. Es clave que le demos solución al sistema financiero para la inversión y se ha anunciado que estos 2 tramos que se colocaron, inédito caso en la Argentina, de 30.000 millones de dólares, de pesos, se van este año a repetir. Fíjate que además ha generado un acceso de la pyme, que nunca hubo un banco, y el producto, así que además de haber tenido el crédito, ha generado una bancarización de montones de pequeñas y medianas empresas que nunca lo hubieran hecho. Una pregunta, se suele decir que la presidenta no dialoga. ¿Dialogás con la presidenta? Un poco, yo creo que la presidenta tiene toda su gente. Ahora, te digo, Franco, las veces que dialogás, yo por lo menos nunca hemos dejado de tener acuerdos en las cosas que se planteaban y haberlas resuelto además. Esa es mi experiencia. Muchas gracias, Vasco. Gracias, Roberto. Chao.